Bienvenidos a Estudio Derecho, un espacio dedicado a explorar con claridad y profundidad los conceptos fundamentales del mundo jurídico. Hoy presentamos la persona física. Comenzamos. La persona física es el sujeto humano considerado por el derecho como titular de derechos y obligaciones desde el momento de su nacimiento hasta su muerte. Es la figura primaria sobre la que se erige todo el sistema jurídico, ya que sin la persona no puede concebirse el derecho como instrumento de regulación de la conducta. La personalidad jurídica es el reconocimiento legal de esa cualidad de ser sujeto de derecho. En la tradición jurídica mexicana, dicha personalidad se adquiere con el nacimiento y se extingue con la muerte, salvo en los casos de presunción de muerte establecidos en la legislación civil. Antes del nacimiento, el producto de la concepción es considerado sujeto de protección jurídica bajo la figura del concebido no nacido, especialmente en lo relativo al derecho a heredar, siempre que nazca vivo y viable. Desde el punto de vista legal, la personalidad de la persona física conlleva dos capacidades, la de goce y la de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Se reconoce a toda persona física desde su nacimiento sin necesidad de una declaración formal. Por su parte, la capacidad de ejercicio consiste en la posibilidad de ejercer derechos y cumplir obligaciones por sí misma sin necesidad de representación. Esta capacidad está condicionada por factores como la mayoría de edad y la ausencia de incapacidades legales o naturales. En el sistema mexicano, la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Antes de esa edad, los menores de edad requieren representación legal para ejercer sus derechos. Asimismo, ciertas personas pueden ser declaradas incapaces mediante resolución judicial, en casos de discapacidad intelectual, trastornos mentales o adicciones severas. La ley reconoce situaciones especiales de capacidad restringida o condicionada. La tutela es una institución jurídica que permite proteger los derechos y atender las necesidades jurídicas de personas físicas que, por diversas causas, no pueden ejercer plenamente su capacidad jurídica. La patria potestad es otra figura, aplicable a menores de edad, que confiere a los progenitores la responsabilidad de su cuidado, educación y representación legal. La interdicción es un mecanismo judicial que restringe la capacidad de ejercicio de una persona cuando se prueba que no puede gobernarse por sí misma. En todos los casos, el Estado tiene la obligación de garantizar que cualquier limitación a la capacidad se apegue al principio de legalidad, se base en un debido proceso y respete los derechos fundamentales de la persona. La tendencia actual es transitar del modelo de sustitución al modelo de apoyos, en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La personalidad jurídica de la persona física se inscribe también en el contexto del derecho civil del Estado, es decir, el conjunto de atributos legales que permiten identificar, individualizar y ubicar jurídicamente a una persona dentro de la sociedad. Estos atributos son el nombre, el domicilio, la nacionalidad, el estado civil y el patrimonio. El nombre es el conjunto de palabras que identifican a la persona ante la sociedad. Incluye el nombre propio y los apellidos, y su modificación solo puede realizarse por causas legales. El domicilio es el lugar donde reside habitualmente la persona, y en términos jurídicos puede ser voluntario, legal o convencional. La nacionalidad vincula a la persona con un estado, y genera derechos y deberes derivados de esa pertenencia. El estado civil refleja la situación jurídica de la persona en relación con su familia, soltero, casado, viudo, divorciado o en concubinato. Finalmente, el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de contenido económico que pertenecen a la persona. Cada uno de los atributos de la personalidad tiene implicaciones jurídicas relevantes. Por ejemplo, el nombre permite ejercer actos jurídicos con plena identificación. El cambio de nombre está regulado por procedimientos administrativos y judiciales específicos, y requiere causas justificadas como la afectación a la dignidad o la necesidad de proteger la identidad. El domicilio incide en la determinación de la competencia territorial de los tribunales, en la elección del régimen aplicable a ciertos actos y en la notificación de procedimientos judiciales. La nacionalidad es clave para acceder a derechos exclusivos como el voto, el acceso a cargos públicos o la propiedad de ciertos bienes.
El estado civil afecta la capacidad para contraer matrimonio, adoptar o heredar. El patrimonio determina la responsabilidad patrimonial de la persona, siendo esta ilimitada salvo que se disponga legalmente lo contrario. Cada atributo se encuentra protegido por normas civiles, administrativas y constitucionales que garantizan su respeto y ejercicio pleno. El nacimiento de la persona física debe ser registrado ante la autoridad competente para que surta efectos jurídicos plenos. El registro civil es la institución encargada de expedir el acta de nacimiento, la cual constituye prueba plena del hecho y fecha de nacimiento, así como del nombre, sexo y filiación de la persona. El registro de nacimiento debe realizarse dentro de los plazos establecidos en la ley, y su omisión puede generar consecuencias en el acceso a servicios y derechos fundamentales. La falta de registro, sin embargo, no implica la inexistencia de la persona, y el Estado tiene la obligación de garantizar procedimientos accesibles y gratuitos para su regularización. El acta de nacimiento es un documento esencial que acompaña a la persona física durante toda su vida jurídica, y es requisito para acceder a otros documentos fundamentales como la CURP, el pasaporte o la credencial de elector. La extinción de la personalidad jurídica de la persona física ocurre con la muerte, que puede ser natural o presunta. La muerte natural es el cese irreversible de las funciones vitales, acreditado mediante el acta de defunción. La muerte presunta es una figura jurídica que permite declarar la desaparición legal de una persona después de un periodo prolongado sin noticias de su paradero. En ambos casos, la consecuencia jurídica principal es la apertura de la sucesión. A partir del fallecimiento, se abre el proceso para la transmisión del patrimonio a los herederos o legatarios. La muerte también extingue las obligaciones personales intransmisibles, pero no las patrimoniales, salvo disposición legal en contrario. La ley establece supuestos especiales para la determinación de la muerte en casos de catástrofes, conflictos armados o desapariciones forzadas. En todos los casos, el Estado debe asegurar la protección de los derechos de los deudos, la claridad jurídica sobre la situación de la persona y la seguridad del tráfico jurídico. El concepto de persona física también se ve reflejado en el ámbito fiscal, laboral, penal, administrativo y de derechos humanos. En materia fiscal, las personas físicas tienen obligaciones tributarias que dependen de su régimen de ingresos, su actividad económica y su situación patrimonial. En el ámbito laboral, el trabajador como persona física está protegido por principios como la estabilidad en el empleo, la no discriminación y la remuneración digna. En lo penal, la persona física es el único sujeto imputable y responsable penalmente, dado que las personas morales no pueden ser sancionadas penalmente en los términos clásicos, salvo en casos específicos establecidos por la ley. En lo administrativo, las personas físicas pueden ser sujetos de actos de autoridad, titulares de licencias y permisos, así como responsables de infracciones administrativas. En todos estos ámbitos, la persona física debe ser tratada con respeto a su dignidad, igualdad y debido proceso, conforme al bloque de constitucionalidad y los tratados internacionales de derechos humanos. La evolución del concepto de persona física ha estado marcada por el reconocimiento progresivo de derechos fundamentales. En la actualidad, la persona no es solo un sujeto pasivo de normas, sino un titular activo de derechos que deben ser garantizados por el Estado. El derecho a la identidad, a la integridad personal, al libre desarrollo de la personalidad, al acceso a la justicia y a la protección de datos personales son expresiones contemporáneas de esa evolución. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el respeto a la dignidad humana es el principio rector de todo el sistema jurídico, y que toda persona, por el hecho de serlo, debe gozar de igual reconocimiento y protección. Esta perspectiva ha transformado el tratamiento jurídico de la infancia, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y otros grupos en situación de vulnerabilidad, quienes históricamente han enfrentado obstáculos para ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. En el ámbito constitucional mexicano, la persona física es el eje central de los derechos humanos. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales.
Esto implica que cualquier acto normativo, administrativo o jurisdiccional que afecte a la persona física debe interpretarse de forma pro persona, es decir, de la manera más favorable a la protección de sus derechos. La reforma constitucional de 2011 consolidó esta visión al establecer que los derechos humanos no solo deben ser respetados sino también promovidos y garantizados por todas las autoridades. El principio de igualdad sustantiva impone la obligación de eliminar las barreras estructurales que impiden a ciertas personas ejercer plenamente sus derechos, y obliga a adoptar medidas positivas para garantizar el acceso efectivo a los bienes jurídicos protegidos. La persona física, en tanto sujeto jurídico, también enfrenta nuevas realidades derivadas de la tecnología y el entorno digital. El reconocimiento legal de la identidad digital, la protección de datos personales, el consentimiento electrónico, la firma digital y la responsabilidad civil por actos en entornos virtuales son cuestiones que exigen una actualización constante del marco normativo. Las personas físicas ahora interactúan con bancos, instituciones educativas, autoridades y particulares mediante plataformas digitales que requieren reconocimiento jurídico pleno. La legislación mexicana ha avanzado en esta materia mediante leyes como la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, la Ley de Firma Electrónica Avanzada y las disposiciones sobre comercio electrónico. Sin embargo, subsisten desafíos en la garantía del acceso digital universal, la ciberseguridad, la portabilidad de los datos y el reconocimiento de la identidad digital como extensión legítima de la personalidad. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado sobre la persona física, su regulación jurídica y su evolución en el sistema normativo mexicano. Si este contenido te ayudó a comprender mejor este concepto esencial del derecho, te invitamos a seguir explorando más vídeos de Estudio Derecho. Nos escuchamos en la siguiente lección. Adiós.